Imagina por un momento que todo lo que la humanidad ha construido en 600 años, sus leyes, sus poemas, sus fórmulas matemáticas, sus tratados de medicina, sus catedrales de pensamiento, comienza a desvanecerse como el humo de una hoguera apagada por la lluvia. Imagina que las bibliotecas arden, que los caminos se quiebran, que las ciudades que alguna vez resonaron con el latín de los filósofos y el mármol de los senadores se convierten en polvo y silencio. Imagina que el mundo no termina de golpe, sino lentamente, con el crujido sordo de una civilización que se dobla sobre sí misma, exhausta, incapaz de sostener el peso de su propia grandeza. Eso fue lo que vivió Hispania en el siglo VI de la era cristiana, y esa es la pregunta que este relato viene a responder: ¿puede un solo hombre salvar la memoria de toda una civilización? Roma había sido más que un imperio. Roma había sido una idea, un orden, una promesa de que el caos podía ser domado por la razón y la ley. Durante siglos, sus legiones habían trazado caminos sobre la tierra salvaje, sus ingenieros habían levantado acueductos que desafiaban la lógica de la gravedad, y sus escritores habían destilado en pergaminos la sabiduría acumulada de griegos, persas, egipcios y babilonios. Hispania, la península que hoy llamamos España y Portugal, había sido una de las provincias más fértiles y cultas de ese vasto organismo. De sus entrañas habían salido emperadores como Trajano y Adriano, filósofos como Séneca y poetas como Marcial. Era tierra de luz, de viñedos, de ciudades que sabían leer. Pero en el año 410, algo impensable ocurrió. Los visigodos, un pueblo germánico que durante décadas había presionado las fronteras del imperio como agua contra una presa, atravesaron los muros de Roma y la saquearon. No fue solo una derrota militar, fue el derrumbe de un símbolo, el quiebre de la certeza de que el orden romano era eterno e inviolable. En las décadas siguientes, el imperio de Occidente se fracturó como un espejo lanzado contra el suelo. Vándalos, suevos, visigodos y otras tribus que Roma había llamado con desdén bárbaro se repartieron sus territorios como quien reparte un cadáver. Hispania cayó en manos visigodas, y con ella, la promesa de continuidad cultural que Roma había encarnado comenzó a resquebrajarse bajo los cascos de los caballos del norte. Los visigodos no eran demonios. Eran guerreros, y como todos los guerreros, entendían el mundo en términos de poder, lealtad y conquista. Algunos habían recibido el bautismo cristiano, aunque en su versión arriana, una herejía que negaba la plena divinidad de Cristo y que lo separaba doctrinalmente de la población hispano-romana, mayoritariamente católica. Esta fractura religiosa no era un asunto menor de teología abstracta, era una herida abierta en el tejido social, una línea invisible pero feroz que dividía a gobernantes y gobernados, a conquistadores y conquistados, a quienes rezaban en latín correcto y quienes rezaban en error. Sobre esa herida crecería la misión de un hombre que aún no había nacido. Mientras tanto, el conocimiento moría. No de manera dramática, no en una sola noche de fuego y ceniza, sino de la manera más cruel, por olvido. Los maestros envejecían sin discípulos. Las escuelas romanas, que habían formado durante siglos a los administradores y pensadores del imperio, cerraban sus puertas una a una porque ya no había una estructura estatal que las sostuviera, ni una clase dirigente que las demandara. Los manuscritos se deterioraban en sótanos húmedos, devorados por el tiempo y la indiferencia. El griego, esa lengua prodigiosa en la que Platón había pensado y Aristóteles había ordenado el universo, comenzaba a ser un idioma que pocos en Occidente podían leer. La cadena que unía al presente con la sabiduría de los antiguos se adelgazaba, eslabón por eslabón, con cada generación que pasaba sin transmitir lo que había recibido. ¿Quién podía detener esa hemorragia? ¿Qué institución, qué voluntad, qué inteligencia prodigiosa sería capaz de tender un puente entre el mundo que se hundía y el mundo que apenas comenzaba a nacer? La Iglesia era, en ese momento, el único organismo que sobrevivía al colapso con cierta coherencia estructural. Sus obispos eran frecuentemente los hombres más cultos de sus ciudades, sus monasterios los únicos lugares donde aún se copiaban libros y se enseñaba latín con rigor. Pero incluso dentro de la Iglesia, la urgencia de esa misión cultural todavía no había encontrado su voz más poderosa, su arquitecto más audaz, su evangelista más enciclopédico. Esa voz llegaría de Sevilla.
Llegaría envuelta en la humildad de una familia exiliada, en el dolor de la orfandad temprana, en la disciplina de un hermano mayor que amaba con dureza porque amaba con verdad. Llegaría cargando el peso de todo lo que Roma había sido y la esperanza de todo lo que la fe cristiana prometía construir sobre sus ruinas. Y cuando llegara, no lo haría con espada ni con ejército, sino con algo infinitamente más poderoso, con palabras ordenadas, con saber catalogado, con la convicción inquebrantable de que preservar el conocimiento era un acto sagrado, tan sagrado como la oración, tan necesario como el pan. Su nombre era Isidoro. Y este es su relato. Hay vidas que parecen diseñadas desde su primer aliento para cargar con algo más grande que ellas mismas. Vidas que no comienzan en la comodidad ni en la calma, sino en la fractura, en el desplazamiento, en la pérdida. Como si Dios, en su providencia inescrutable, supiera que solo el hierro sometido al fuego más intenso puede convertirse en acero capaz de sostener el peso del mundo. Isidoro de Sevilla nació hacia el año 560 en Cartagena, una ciudad que en aquel momento no era un hogar sino una herida abierta en el mapa de Hispania. Cartagena había sido, en tiempos romanos, un puerto de esplendor y comercio, una puerta abierta al Mediterráneo por donde entraban mercancías, ideas y culturas. Pero cuando Isidoro llegó al mundo, la ciudad vivía bajo la sombra de una amenaza constante. Los bizantinos, los herederos del Imperio Romano de Oriente, habían ocupado la franja suroriental de Hispania con la intención declarada de restaurar la gloria romana, pero con el efecto real de convertir la región en un campo de tensión perpetua entre tres mundos que no acababan de entenderse. Los visigodos presionaban desde el norte, los bizantinos controlaban la costa, y la población hispano-romana intentaba sobrevivir en el espacio angosto que quedaba entre ambos poderes. En ese espacio nació Isidoro. Su padre se llamaba Severiano, un noble hispano-romano de familia cultivada y fe católica firme. Su madre, cuyo nombre la historia no ha conservado con certeza, era igualmente de linaje distinguido. Eran una familia que entendía el valor del saber, que guardaba libros cuando otros guardaban armas, que enseñaba a sus hijos el latín con la misma seriedad con que otros les enseñaban a montar a caballo. Pero la nobleza no protegía del dolor, y el dolor no tardó en llamar a su puerta. Cuando Isidoro era todavía un niño pequeño, Severiana y Severiano murieron, dejando a sus hijos huérfanos en un mundo que no tenía misericordia para los desprotegidos. La orfandad no es solo la ausencia de padres, es la repentina comprensión de que el suelo bajo los pies no era tan firme como parecía. Isidoro tenía al menos 3 hermanos mayores, y cada uno de ellos llegaría a ser, a su manera, un pilar de la iglesia hispana. Leandro, el mayor, asumiría con el tiempo el obispado de Sevilla y se convertiría en uno de los eclesiásticos más influyentes de su época. Fulgencio sería obispo de Écija. Y Florentina, la única hermana, abrazaría la vida consagrada con una devoción que le valdría también los honores de los altares. Era una familia extraordinaria, una constelación de santidad que desafía las probabilidades y que solo puede explicarse, desde la fe, como el fruto de una gracia sembrada desde lo alto en tierra fértil y bien labrada. Pero la santidad no se hereda sin esfuerzo, y la infancia de Isidoro no fue un camino alfombrado de virtudes fáciles. Fue Leandro quien asumió la tutela del hermano menor y quien se convirtió, a la vez, en su padre adoptivo y en su maestro más exigente. Leandro amaba con la severidad de quien sabe que el amor blando no prepara para las batallas que vendrán. Sometió a Isidoro a una formación que no concedía descanso ni mediocridad, gramática latina, retórica, dialéctica, las sagradas escrituras comentadas por los padres de la Iglesia, los tratados de Agustín de Hipona y de Gregorio Magno, los vestigios del pensamiento clásico que aún circulaban en copias deterioradas por el tiempo. Era un currículo monumental para un niño, y Leandro lo exigía con la convicción de que su hermano menor no estaba siendo preparado para una vida ordinaria. Hay una tradición antigua, conservada en los textos medievales que recogen los milagros de Isidoro, que habla de un momento de desaliento en su infancia. Se dice que el niño, abrumado por la dificultad de sus estudios y por la dureza de la disciplina de Leandro, huyó del scriptorium una tarde para sentarse a llorar junto a un pozo en el exterior del monasterio. Allí, en ese momento de derrota silenciosa, observó cómo el borde de piedra del pozo había sido surcado por profundos canales que la cuerda, con su roce constante y paciente,
Había tallado a lo largo de los años en la roca dura. Una cuerda delgada, frágil, capaz de surcar la piedra no por la fuerza sino por la perseverancia. Isidoro regresó a sus libros. Esa imagen nunca lo abandonaría. Porta esta imagen contigo un momento, porque en ella reside algo más que una anécdota edificante para niños piadosos. En ella hay una teología completa de la existencia humana, la convicción de que la grandeza no se alcanza en un golpe de genio, sino en la repetición fiel, en el roce diario con aquello que nos supera, en la voluntad de volver cada mañana al mismo pergamino difícil, a la misma página incomprensible, hasta que el sentido emerge como el agua al fondo del pozo. Isidoro no era un prodigio que comprendía todo a la primera. Era un ser humano que aprendía a no rendirse, y esa diferencia lo cambiaría todo. Así se forjó el niño que un día salvaría la memoria de Occidente. No en la abundancia sino en la carencia, no en la facilidad sino en la lucha, no bajo el sol benévolo de una infancia protegida sino bajo la tormenta de la orfandad, el exilio y la exigencia. Dios no elige a sus instrumentos por su comodidad, sino por su capacidad de ser moldeados. Y en Isidoro, desde aquellos años de lágrimas junto al pozo y madrugadas sobre el pergamino, estaba siendo cincelada una de las inteligencias más vastas que el mundo cristiano jamás conocería. Existe un tipo de hambre que no se sacia con pan. Es el hambre que nace cuando una mente joven y despierta toca por primera vez la superficie de una idea que la supera, cuando los dedos rozan el pergamino de un texto antiguo y comprenden, con una certeza que no puede explicarse del todo, que en esas líneas escritas hace siglos late algo que todavía vive, algo que espera ser descubierto como el fuego espera la chispa. Isidoro conoció ese hambre en el Scriptorium de Sevilla, bajo la mirada vigilante de Leandro, y desde que la conoció nunca pudo liberarse de ella. No quiso liberarse. Ese fuego era su vocación más profunda, la señal más clara de para qué había sido puesto en el mundo. El Scriptorium era el corazón intelectual del monasterio hispalense que Leandro dirigía con mano firme y visión estratégica. No era simplemente un lugar donde se copiaban textos, era un laboratorio del espíritu, un espacio donde el trabajo manual de la copia y el trabajo contemplativo de la lectura se fundían en una sola disciplina sagrada. Los monjes que allí trabajaban entendían que cada letra trazada con cuidado sobre el pergamino era un acto de preservación, una pequeña victoria contra el olvido que amenazaba con devorar el legado de los siglos. Isidoro aprendió en ese ambiente que el conocimiento no era un lujo ni un ornamento, sino una responsabilidad, una deuda que cada generación contraía con las anteriores y debía saldar transmitiéndolo a las siguientes. Su formación fue extraordinaria en su amplitud y en su rigor. Leandro le enseñó el latín con la precisión de un orfebre que trabaja el metal noble, sin tolerar imprecisiones ni atajos. Pero Isidoro fue más allá de lo que su hermano le exigía, impulsado por esa curiosidad insaciable que lo llevaba a no contentarse nunca con la superficie de las cosas. Aprendió griego en una época en que ese idioma era ya casi una lengua muerta en Occidente, cuando encontrar un maestro capaz de enseñarlo era tan difícil como encontrar agua en el desierto. Se adentró en el hebreo con la convicción de que las escrituras debían leerse, en la medida de lo posible, en la lengua en que Dios mismo las había inspirado. Era un proyecto de formación que en cualquier otra época habría sido considerado normal entre los cultos, pero que en el siglo VI, en una Hispania devastada por décadas de conflicto y fragmentación, era un acto casi heroico. Los padres de la Iglesia se convirtieron en sus interlocutores más cercanos, más presentes en su vida intelectual que muchos de sus contemporáneos de carne y hueso. Agustín de Hipona, con su teología densa y su psicología del alma tan aguda que parece escrita ayer, le reveló las profundidades del pensamiento cristiano. Jerónimo, con su rigor filológico y su temperamento apasionado, le enseñó que la verdad exige ser buscada con todo el intelecto disponible, sin concesiones a la pereza ni al conformismo. Gregorio Magno, con su espiritualidad práctica y su comprensión pastoral del ser humano, le mostró que la sabiduría verdadera no se queda encerrada en los libros sino que debe bajar hasta el más sencillo de los fieles. De todos ellos Isidoro bebió, y de todos ellos aprendió algo distinto, como quien recoge agua de diferentes manantiales para llenar un solo recipiente inmenso. Pero el universo intelectual de Isidoro no se limitaba a la teología y a las escrituras. Con una audacia que sus contemporáneos más estrechos de miras habrían podido considerar sospechosa,
extendió su curiosidad hacia el conocimiento pagano de la antigüedad clásica. Virgilio y Horacio, Cicerón y Plinio, Varrón y Vitruvio, los leyó, los estudió, los anotó. No con la ingenuidad de quien acepta todo sin discernimiento, sino con la sabiduría del creyente que sabe que la verdad, venga de donde venga, pertenece a Dios. Fue en esa convicción donde germinó la semilla de su proyecto más ambicioso. Si la verdad no tiene fronteras, entonces la tarea del cristiano culto es recogerla toda, ordenarla, bautizarla en la luz de la fe y entregarla a quienes vendrán después. Ese proyecto todavía no tenía nombre, pero ya ardía en su interior con la intensidad de una promesa hecha a Dios en el silencio de la noche. Hubo noches, sin duda, en que el peso de esa visión le resultaba aplastante. Porque Isidoro no era ajeno a la duda ni al desaliento. Era un hombre que conocía sus propios límites con una claridad que solo la contemplación honesta de uno mismo puede proporcionar. ¿Quién era él para intentar abarcar todo el saber humano? ¿Qué derecho tenía un monje de Sevilla, en una península al margen del mundo, a creer que podía tender ese puente imposible entre el pasado glorioso y el presente fragmentado? Son preguntas que debieron visitarlo en la oscuridad, con esa voz interior que reconocemos todos y que siempre encuentra el momento más vulnerable para hablar. Y sin embargo, cada mañana, Isidoro volvía al scriptorium. Volvía al pergamino. Volvía al fuego. De aquellos años de formación silenciosa en el scriptorium sevillano emergió no solo un hombre extraordinariamente culto, sino algo más raro y más valioso, un hombre que había integrado el saber y la fe en una sola visión coherente del mundo. Para Isidoro, conocer la gramática latina era también un acto de adoración, porque el lenguaje era el instrumento que Dios había dado al ser humano para nombrar la creación y para elevarse hacia el Creador. Conocer la medicina era también un acto de caridad, porque comprender el cuerpo humano era comprender mejor el sufrimiento del prójimo. Conocer la historia era también un acto de humildad, porque ver cuánto habían pensado y sufrido los que vinieron antes devuelve al sabio a la justa dimensión de su pequeñez. Isidoro no separaba el saber del amor. Esa indivisibilidad sería el sello de todo lo que construiría en los años que le quedaban por vivir. La muerte de Leandro llegó hacia el año 600 de la era cristiana, y con ella se cerró una época y se abrió otra. Sevilla, la gran ciudad del sur de Hispania, la antigua Hispalis romana que los visigodos habían convertido en uno de sus centros de poder, quedó sin su pastor más formidable. El obispado vacante era una responsabilidad que aplastaba a cualquier hombre ordinario, una sede importante en un reino convulso, una grey dividida entre católicos hispano-romanos y visigodos de tradición arriana que apenas comenzaban a asimilar la fe ortodoxa, un territorio donde la política y la teología se entrelazaban con la violencia y la sutileza de una serpiente. La comunidad eclesiástica y civil de Sevilla no dudó demasiado en su elección. El sucesor de Leandro sería su hermano menor, aquel monje silencioso y prodigiosamente culto que llevaba años preparándose sin saberlo para el peso más grande. Isidoro recibió la dignidad episcopal con la humildad de quien comprende que los honores de la Iglesia no son coronas sino cruces. No hay en sus escritos ningún rastro de vanidad ni de triunfalismo ante el ascenso. Al contrario, las páginas que nos ha dejado hablan de un hombre que entendía el episcopado como una forma de servidumbre más exigente que la del monje solitario, porque el obispo no sirve a Dios en el silencio del claustro sino en el ruido del mundo, entre las demandas de los pobres y las intrigas de los poderosos, entre las herejías que deben corregirse y las almas que deben alimentarse. Isidoro sabía lo que se le pedía. Y aceptó con esa serenidad que no es indiferencia sino fortaleza interior consolidada a lo largo de décadas de oración y estudio. El reino visigodo de Hispania en el que Isidoro asumió su ministerio era un organismo complejo y extraordinariamente frágil. El rey Recaredo había protagonizado, apenas unos años antes, uno de los virajes religiosos más significativos de la historia medieval, en el Tercer Concilio de Toledo del año 589, había abjurado del arrianismo y conducido a su pueblo a la fe católica, unificando así bajo una misma confesión a los dos grupos que constituían la población de Hispania. Era un momento de enorme potencial, pero también de enorme peligro. Las conversiones masivas y expeditivas rara vez son profundas, y convertir a un pueblo no es lo mismo que transformar su corazón. Isidoro lo sabía, y su episcopado entero puede leerse como una respuesta lenta, paciente y metódica a ese desafío.
¿Cómo se construye una civilización cristiana sobre los cimientos inestables de un reino recién convertido? Su respuesta fue simultáneamente pastoral, educativa y política. Como pastor, Isidoro recorrió su diócesis con una atención constante a las necesidades de los más vulnerables, a la formación del clero local que en muchos casos llegaba al sacerdocio con una preparación teológica lamentable, a la vida de las comunidades monásticas que bajo su impulso experimentaron un florecimiento notable. Fundó escuelas catedralicias que se convirtieron en modelos para el resto de la Iglesia hispana, instituciones donde no solo se enseñaba teología sino también las artes liberales del currículo clásico, porque Isidoro creía que un clérigo ignorante era un peligro para sus fieles y que la ignorancia era la aliada más fiel de la herejía y del vicio. Esas escuelas fueron, en muchos sentidos, las universidades del mundo que estaban haciendo. Como figura política e intelectual, Isidoro presidió o influyó decisivamente en los grandes concilios que dieron forma a la Iglesia y al Estado visigodo durante su episcopado. El Segundo Concilio de Sevilla, el Cuarto Concilio de Toledo donde pronunció discursos que quedaron grabados en la memoria de quienes los escucharon, en esos foros. La voz de Isidoro no era solo la de un teólogo sino la de un estadista que comprendía que las instituciones de la Iglesia eran la única garantía de continuidad en un mundo donde las estructuras civiles podían derrumbarse, de una generación a la siguiente. Sus intervenciones conciliares establecieron normas para la liturgia, para la disciplina clerical, para las relaciones entre la Iglesia y la monarquía visigoda, normas que perdurarían durante siglos y que configurarían el rostro del catolicismo medieval hispano con una nitidez que pocas figuras en la historia pueden reclamar. Pero había en el interior de Isidoro una tensión que ningún éxito externo podía callar del todo. Era el obispo más influyente de Hispania, el consejero de reyes, el árbitro de disputas teológicas, el arquitecto de concilios. Y sin embargo, en algún lugar de ese hombre público y activo seguía viviendo el monje del scriptorium, el joven que había llorado junto al pozo, el lector insaciable que sabía que detrás de cada libro leído había otros 10 que esperaban. El episcopado le consumía tiempo y energía que él hubiera preferido dedicar a escribir, a organizar, a completar esa empresa colosal que ya llevaba años gestándose en su mente. ¿Cómo conciliar la urgencia de las almas que necesitaban pastor con la urgencia igualmente sagrada del saber que necesitaba custodio? Isidoro no resolvió esa tensión eliminándola, sino aprendiendo a habitarla, a convertirla en combustible para una productividad que asombra incluso hoy a los historiadores que estudian su obra. En las noches sevillanas, cuando los asuntos del día habían concluido y el silencio descendía sobre la ciudad como una bendición, Isidoro volvía a sus libros. No como evasión sino como retorno a sí mismo, como el navegante que después de un día de tormenta verifica que la brújula sigue apuntando al norte. Gobernaba un reino espiritual durante el día y construía un monumento intelectual durante la noche, y en ambas actividades era la misma persona, el hombre convencido de que servir a Dios con la mente era tan sagrado como servirle con las manos. Esa convicción era la columna vertebral de su vida entera, el hilo de oro que unía al niño del pozo con el obispo de Sevilla, al monje del scriptorium con el padre de la primera enciclopedia de la historia. Pregúntate por un momento qué significaría intentar escribir un libro que lo contuviera todo. No una enciclopedia especializada en una sola disciplina, no un compendio de teología o de medicina o de filosofía, sino un libro que recogiera, ordenara y transmitiera la totalidad del saber humano acumulado en siglos de civilización. Que abarcara desde la naturaleza de Dios hasta la construcción de los barcos, desde los misterios de la gramática latina hasta los secretos de la agricultura, desde la historia de los reyes y los pueblos hasta la clasificación de los animales, las plantas y las piedras preciosas. Un libro que fuera, en sí mismo, una imagen del universo tal como el ser humano lo había comprendido hasta ese momento. Esa fue la empresa que Isidoro de Sevilla acometió, y el resultado fue la Septimologiae, la primera enciclopedia de la historia occidental, el libro que durante más de 8 siglos fue el texto más copiado, más leído y más influyente de Europa después de la Biblia. Las Etimologiae no nacieron de un día para otro. Fueron el fruto de décadas de lectura, de anotación paciente, de síntesis progresiva, de ese trabajo silencioso que Isidoro había comenzado en el scriptorium bajo la tutela de Leandro y que había continuado robando horas al sueño durante los años de su episcopado.
El impulso final para sistematizar esa obra colosal llegó, según nos cuentan las fuentes, de su amigo Braulio, obispo de Zaragoza, quien con una insistencia afectuosa y tenaz exhortó a Isidoro a no dejar que ese tesoro acumulado permaneciera disperso en notas y borradores, sino que lo organizara y lo entregara al mundo. Braulio sabía lo que estaba en juego. Sabía que en la mente y en los archivos de Isidoro vivía algo que la humanidad no podía permitirse perder, y que solo la voluntad de su amigo podía convertirlo en un legado transmisible. El título mismo de la obra es una declaración de intenciones filosóficas. Etimología significa, en latín, el estudio de los orígenes de las palabras. Para Isidoro, conocer la etimología de un término era conocer la naturaleza de la cosa que ese término designaba, porque creía con una convicción profundamente platónica y a la vez bíblica que los nombres no son convenciones arbitrarias sino huellas de la realidad inscrita por Dios en el lenguaje desde el principio de los tiempos. Comprender por qué una cosa se llama como se llama era, para él, comenzar a comprender qué es esa cosa en su esencia más profunda. Esta convicción puede parecernos ingenua a la luz de la lingüística moderna, pero en su tiempo era una metodología coherente y audaz, un intento de usar el lenguaje como llave maestra para abrir todas las puertas del conocimiento. La obra se extiende a lo largo de 20 libros que cubren un espectro asombroso de saberes. Los primeros libros abordan las artes liberales, la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, el currículo clásico que Roma había heredado de Grecia y que Isidoro quería preservar como fundamento de toda educación culta. Los libros siguientes se adentran en la teología, en la historia eclesiástica, en la filosofía y en el derecho. Y luego, con una amplitud que no deja de asombrar, la obra se despliega hacia la medicina, la arquitectura, la agricultura, la guerra, los juegos, los barcos, los vestidos, las herramientas domésticas, los animales de tierra y de mar y de aire, las piedras preciosas y los metales. No hay rincón del mundo creado que Isidoro no quisiera iluminar con el faro de la nomenclatura y el saber. No fue un proceso tranquilo ni exento de angustia interior. Isidoro era demasiado honesto consigo mismo para no reconocer que muchas de las fuentes que citaba las conocía de segunda o tercera mano, que el griego que intentaba transliterar no siempre era impecable, que en algunas áreas del saber su información era incompleta o parcialmente errónea. Esta conciencia de las limitaciones propias es, paradójicamente, uno de los rasgos más admirables de su empresa. No pretendía ser infalible sino ser útil, no aspiraba a la perfección del filósofo que contempla las ideas eternas sino a la honestidad del maestro que transmite lo mejor que tiene aunque no sea todo lo que quisiera tener. En una época en que el conocimiento disponible era ya escaso y fragmentario, transmitir lo imperfecto era infinitamente preferible a no transmitir nada. Los monjes medievales que copiaron las etimologías durante los siglos VII, VIII, IX, X y XI no hacían simplemente su trabajo de copistas. Eran los eslabones de una cadena providencial que mantenía vivo el hilo de la civilización en los años más oscuros de la historia europea. Cuando las invasiones, las guerras y las epidemias diezmaban bibliotecas y escuelas, los manuscritos de Isidoro sobrevivían porque su utilidad era tan evidente que ningún abad los descartaba. Se conservan más de 1000 manuscritos medievales de las etimologías distribuidos por toda Europa, desde los monasterios irlandeses hasta los scriptoria italianos, desde las abadías francesas hasta los centros culturales de la Alemania carolingia. Ningún otro texto laico de la antigüedad tardía puede presumir de una difusión semejante. Ningún otro libro, salvo las Escrituras, fue más copiado ni más leído en la Europa medieval. Y sin embargo, en el corazón de Isidoro, la magnitud de la empresa no apagaba la inquietud sino que la alimentaba. Porque él sabía, mejor que nadie, lo mucho que quedaba fuera, lo que se había perdido irremediablemente, los textos griegos que ya nadie en Occidente podría leer, las ciencias que habían muerto sin dejar sucesor, los nombres de los sabios que habían pensado pensamientos que ningún pergamino había conservado. Las etimologías eran un monumento, sí, pero también eran un duelo, el duelo por todo lo que el mundo antiguo había sido y ya no podría volver a ser. Isidoro lo sabía, y esa tristeza serena que se intuye en algunas páginas de su obra es quizás el testimonio más humano y más conmovedor de un hombre que amó el saber con la intensidad con que otros aman a las personas, y que sintió su pérdida con el mismo dolor con que se siente la muerte de un ser querido.
Hay una paradoja cruel en la naturaleza del cuerpo humano: cuanto más grande es el espíritu que lo habita, más implacablemente parece reclamar su tributo de carne y de tiempo. Isidoro había consagrado cada fibra de su ser a una misión que excedía con mucho las fuerzas de un solo hombre, y el cuerpo, fiel contador de lo que el alma gasta, comenzó a presentar su factura con la severidad de un acreedor que ha esperado demasiado. Hacia los últimos años de su vida, cuando rondaba los 70 años de edad, en una época en que llegar a esa edad era ya un privilegio extraordinario, Isidoro sintió que la maquinaria de su cuerpo empezaba a fallar con la cadencia lenta pero inexorable de algo que ha trabajado sin descanso durante demasiado tiempo. El agotamiento no era solo físico, era el agotamiento sagrado de quien ha dado todo lo que tenía y sabe, en lo más hondo de su conciencia, que ya no queda mucho más por dar. Y sin embargo, en ese crepúsculo del cuerpo, la lucidez de su espíritu brilló con una intensidad que sus contemporáneos describieron como sobrenatural. Los que lo visitaron en esos últimos meses nos han dejado testimonios que confluyen en una misma imagen: un anciano cuyo rostro irradiaba una paz que no era resignación sino victoria, cuyos ojos conservaban el fuego intelectual de siempre pero al que se había añadido algo nuevo, algo que solo puede describirse como la transparencia de quien ya ha dejado de temer. Isidoro sabía que se moría. Lo sabía con la misma claridad con que había sabido siempre las cosas importantes, y esa certeza no lo perturbaba sino que lo ordenaba por dentro, como la tormenta que antes de cesar despeja el cielo con una violencia que es también una limpieza. Decidió entonces hacer algo que sorprendió incluso a quienes mejor lo conocían. Mandó llamar a los obispos de las diócesis vecinas y, ante su presencia y la de una multitud de fieles que se había congregado al conocer la gravedad de su estado, salió de su lecho vestido con el hábito penitencial y se postró públicamente en oración. Pidió perdón ante todos por sus pecados con una humildad que dejó sin palabras a cuantos lo presenciaron, porque nadie en aquella asamblea era capaz de identificar en la vida de ese hombre las faltas que él confesaba con tanto fervor. Pero Isidoro sabía lo que los demás no podían ver, conocía sus luchas internas, sus momentos de duda, las veces en que la soberbia intelectual había asomado su rostro detrás del manto de la erudición, las ocasiones en que el cansancio lo había tentado a dar menos de lo que debía. Para él, nada de eso era pequeño. Para él, cada deuda con Dios merecía ser saldada con la misma seriedad con que había saldado cada deuda intelectual, hasta el último eslabón. A continuación hizo distribuir entre los pobres de Sevilla todo cuanto poseía. No fue un gesto simbólico ni una limosna calculada, fue un vaciamiento total, la entrega literal de sus bienes materiales a quienes más los necesitaban, como si quisiera llegar a la muerte con las manos absolutamente limpias, sin cargar ni con el peso de la posesión más mínima. Quienes recibieron esos bienes ese día no sabían que estaban participando en uno de los últimos actos de un hombre que había pasado toda su vida distribuyendo riquezas de otro tipo, las riquezas del saber y de la fe, con la misma generosidad radical con que ahora distribuía las materiales. Había una coherencia perfecta en ese gesto final. El hombre que había creído siempre que nada verdaderamente valioso puede guardarse para uno solo terminaba su vida vaciándose por completo. Días después de esa escena pública de penitencia y donación, en el año 636 de la era cristiana, Isidoro de Sevilla murió. Las fuentes que recogen ese momento lo describen con una quietud que contrasta con la intensidad de todo lo que lo había precedido. No hubo agonía desesperada ni terror ante lo desconocido, hubo una exhalación serena, como la de alguien que se queda dormido después de un día de trabajo bien cumplido. Los obispos que lo acompañaban en ese momento refirieron después que en su rostro, en los instantes previos a la muerte, se instaló una expresión que ninguno de ellos supo describir con palabras exactas pero que todos coincidieron en identificar como alegría. No la alegría superficial de quien ignora el peso de las cosas, sino la alegría profunda y grave de quien lo ha conocido todo y ha llegado, al final, a la única conclusión que importa. Sevilla lloró a su obispo con el llanto genuino de una ciudad que sabe que ha perdido algo irrecuperable. Pero la Iglesia, con esa sabiduría lenta y segura que la distingue de las instituciones puramente humanas, comenzó casi de inmediato el proceso de reconocimiento que culminaría siglos más tarde en su canonización formal. Sus restos fueron venerados desde el primer momento como reliquias sagradas.
Y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación donde los fieles acudían a buscar la intercesión de aquel que en vida había sido el más generoso dispensador de verdad y consuelo que Hispania había conocido. La santidad de Isidoro no era una declaración administrativa de la Iglesia, era el reconocimiento de algo que el pueblo cristiano había percibido durante toda su vida y que la muerte, lejos de apagar, había confirmado con la elocuencia definitiva del último testimonio. Queda flotando en el aire de esa alcoba sevillana donde un anciano agotado entregó su alma con la misma limpieza con que había entregado todo lo demás, una pregunta que no es retórica sino genuina: ¿qué queda de un hombre después de que su cuerpo regresa al polvo? La respuesta, en el caso de Isidoro, es tan vasta que exige su propio capítulo, su propia meditación. Porque lo que quedó de él no fue solo el recuerdo afectuoso de los que lo conocieron ni la gratitud de los pobres a quienes socorrió, fue algo de una permanencia que desafía las categorías del tiempo y que solo puede llamarse, con toda la precisión del término, legado eterno. Considera por un momento la distancia que separa una celda monástica del siglo VII en Sevilla de la red global de información que hoy conecta a miles de millones de seres humanos en cada rincón del planeta. Considera la distancia entre un monje inclinado sobre un pergamino a la luz vacilante de una vela y un usuario que en décimas de segundo puede acceder desde su bolsillo a la suma del conocimiento humano acumulado. Parecen dos mundos tan alejados entre sí que ningún puente podría unirlos. Y sin embargo, en el año 2001, el Papa Juan Pablo II proclamó a Isidoro de Sevilla patrón de Internet y de los usuarios de la red informática mundial, reconociendo en aquel obispo sevillano muerto 14 siglos antes al precursor espiritual más exacto de la era de la información. No fue un gesto poético ni una metáfora piadosa, fue el reconocimiento de una continuidad real, profunda y asombrosa entre la misión de Isidoro y el desafío que enfrenta la humanidad en este momento de su historia. Para entender por qué esa proclamación tiene una lógica que va mucho más allá de la devoción sentimental, hay que recordar lo que Isidoro intentó hacer con las etimologiae. En su tiempo, el conocimiento estaba fragmentado, disperso, amenazado por el caos y el olvido en una proliferación de textos desconectados, de tradiciones orales que se perdían, de saberes especializados que morían con sus últimos custodios. El proyecto de Isidoro fue exactamente el opuesto: reunir, clasificar, conectar, hacer accesible. Crear un sistema en el que quien buscara información sobre cualquier tema pudiera encontrar no solo datos aislados sino el contexto que los hacía comprensibles, las conexiones que los hacía significativos, el orden que los hacía utilizables. ¿No es eso, en su esencia más pura, lo que aspiramos a hacer con Internet? ¿No es ese el sueño que late detrás de los motores de búsqueda, de las enciclopedias digitales, de las plataformas de conocimiento abierto, que cualquier ser humano, en cualquier lugar del mundo, pueda acceder a la suma del saber de su civilización? El legado de Isidoro no esperó a Internet para manifestarse. Durante los siglos VII y VIII, los monjes irlandeses y anglosajones que llegaron al continente europeo para evangelizar a los pueblos germánicos llevaban consigo copias de las etimologíae como uno de sus instrumentos culturales más preciados. En los monasterios de la época carolingia, bajo el impulso reformador de Carlomagno y de sus consejeros eclesiásticos, las obras de Isidoro ocupaban un lugar central en los programas de estudio que intentaban reconstruir la educación en una Europa que emergía penosamente de sus siglos más oscuros. Santo Tomás de Aquino lo citó en la Summa Theologiae. Dante Alighieri lo situó en el paraíso de su Divina Comedia, en el cuarto cielo del sol, entre los grandes espíritus sapienciales de la historia cristiana. Durante más de 800 años, no hubo biblioteca monástica o catedralicia en Europa que no poseyera al menos un ejemplar de las Etimologiae. Ningún otro texto, salvo las Escrituras, puede reclamar una presencia tan constante y tan universal en la formación intelectual del occidente cristiano. Pero el legado de Isidoro no se mide solo en manuscritos copiados ni en citas acumuladas. Se mide en algo más sutil y más decisivo, en la convicción que transmitió a generaciones de monjes, maestros y estudiantes de que el saber es sagrado, de que preservar el conocimiento es un acto de amor a Dios y al prójimo, de que la ignorancia no es una condición neutral sino una forma de pobreza que empobrece también a quienes la rodean. Esa convicción fue el alma invisible de las escuelas catedralicias medievales, de las primeras universidades europeas que nacieron en los siglos XII y XIII,
de la tradición humanística que floreció en el Renacimiento y que sigue viva, aunque a veces difícilmente reconocible, en los mejores proyectos educativos y culturales de nuestro tiempo. Isidoro no fundó una institución. Fundó una actitud, y las actitudes, cuando son suficientemente profundas y suficientemente verdaderas, son más duraderas que cualquier edificio de piedra. Vivimos hoy en un mundo que en ciertos aspectos se parece perturbadoramente al de Isidoro. Vivimos en un mundo donde la información es más abundante que nunca, donde millones de datos circulan a una velocidad que ninguna mente humana puede seguir, y donde sin embargo la sabiduría parece escasear con una proporción inversa a la abundancia de los datos. Tenemos más información que nunca y quizás menos capacidad que nunca para jerarquizarla, para distinguir lo verdadero de lo falso, lo esencial de lo accesorio, lo que construye de lo que destruye. El caos digital de nuestro tiempo no es tan diferente, en su estructura profunda, del caos cultural que Isidoro enfrentó en el siglo VII, en ambos casos. El problema no es la escasez de conocimiento sino la ausencia de un orden que lo haga inteligible y útil. En ambos casos, la solución no puede ser solo técnica, tiene que ser también espiritual, tiene que nacer de la convicción de que el conocimiento tiene una finalidad que lo trasciende, que saber no es solo poder sino también responsabilidad. Isidoro de Sevilla murió sin haber terminado las etimologías según su propia exigente valoración. Fue su amigo Braulio quien organizó y publicó la obra póstumamente, consciente de que la perfección que Isidoro perseguía no era alcanzable en esta vida y de que esperar a alcanzarla habría significado privar al mundo de algo que ya era, en su estado imperfecto, un tesoro incalculable. Hay en esa circunstancia una última lección que el sabio de Sevilla nos deja sin haberla formulado explícitamente, que la obra de preservar y transmitir el conocimiento nunca termina, que cada generación la hereda incompleta y tiene la obligación de continuarla lo mejor que pueda, añadiéndole lo que su tiempo le ha dado para añadir. Nosotros somos los herederos de esa obra. Nosotros somos los monjes del siglo XXI, inclinados sobre nuestras pantallas luminosas como ellos se inclinaban sobre sus pergaminos, con la misma posibilidad de elegir entre el olvido y la memoria, entre el ruido y la verdad, entre la información que fragmenta y la sabiduría que une. Isidoro sigue esperando, desde la eternidad serena de los que